¿Vieron entrar ya? Ya somos 12. Bueno, recién me habían dicho distancia, ¿sí? Entonces, para ser más preciso, digamos, pongo la posición x sub 1 menos x sub 0. Hago la resta entre estas dos cosas, ¿sí? Bien, entonces acá nos va a quedar x sub 1 menos x sub 0. Entonces, esto escrito de esta manera es la razón promedio de cambio o cociente incremental. ¿Qué pasa si yo este punto lo muevo? ¿Tendré otro valor? No, yo dejé justo, fíjense que esta es la misma representación que yo usé y lo saqué del libro El cálculo diferencial, el libro digital interactivo, en la página 90, encuentran esta representación gráfica, ¿sí? ¿Qué les parece que va pasando si yo muevo el valor de x sub 1? A ver, no puedo mover ahora. ¿Estoy, Estela? Sí, 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 acá estamos. Ah, pensé que se había cortado, porque No, como no, veo que no. se me cortó esto. Ah, No, no, yo estaba si esperando yo a ver voy, si. bien, voy moviendo los valores, ¿sí? De El x sub 1, ¿qué tiempo va a pasar va a con esta variar. pendiente? Pero más allá del no estamos hablando ahora de tiempo, ahora estamos hablando de variables x e y. Si yo pongo este punto y grafico acá una recta, ¿esta recta qué características tiene cuando pasa así, corta la gráfica en estos dos puntos? ¿Qué nombre tiene una recta que corta hacia una gráfica, una curva en dos puntos? ¿Se acuerdan el nombre de esta recta? Se la llama recta secante, Secante. ¿sí? Recta secante. Es secante a la curva o está cortando en dos puntos. ¿Qué pasa en este caso con las pendientes de esas rectas de la secante? Las pendientes de esas rectas secantes. Y ahora me Van a paro en otro disminuir. punto. En este caso, por la forma de la curva, van disminuyendo, ¿sí? Y se van modificando, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué momento puedo obtener la recta tangente a la gráfica en un determinado punto, ¿sí? Entonces vamos a ir al concepto de recta tangente. Yo acá dejé algunos dibujitos que ya había usado. Fíjense, ¿qué es para ustedes una recta tangente a una curva? De estas representaciones que yo puse a la derecha, 1 y 2. ¿Hay representadas rectas tangentes a una curva? ¿Qué les parece en el 1? ¿Esa recta T es tangente a esa circunferencia en ese punto? A ver, chicos. Sí. ¿Cuál es, Sí. cuál es el concepto de recta tangente? ¿Lo entienden ustedes? ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de recta tangente a una curva? ¿Con qué lo asocian? Con que la está tocando a esa curva, ¿no? Sí, pero una sola vez, ¿no? O algo así era. Una sola vez. Y en el gráfico 2, esa recta que yo dibujé, ¿es secante o es tangente? Es secante. Es secante en los puntos P y Q, pero a su vez, justo en el punto P, también es tangente. Ven que está tocando a... Hola, Fabi. ¿no? Si Te perdimos, te la perdimos, gráfica en un punto te que me perdimos, Gaby. pasó, Fabi. ¿sí? Si yo si yo estuviera solamente en este, sí, hola, A ver si se Estela. estabiliza. Sí, pues te habíamos perdido, te perdimos bastante. Ahí, a ver. Ay, qué bronca, bueno, estos días andaba bien. Yo lo que les comentaba acá, si esta curva yo dibujara este pedacito de curva, no estoy viendo lo demás, ¿sí? Veo acá, recta es tangente en este punto, ¿sí? Lo está tocando en ese punto. Pero puede ser que la curva tome distintas formas, y si yo prolongo esa recta, porque al ser recta es infinita, me está cortando en varios puntos, ¿sí? Pero en este punto P en particular es tangente igual a ese punto, ¿sí? La recta. Entonces vamos a tener que definirla con mayor precisión. No solamente que es la recta que me corta en un punto gráfica, sino definirla de otra manera, ¿sí? Y vamos a definirla, fíjense en este gráfico que está a la izquierda, que es el que está en los apuntes teóricos, y yo voy marcando diferentes rectas secantes a la curva, que van pasando por distintos puntos, voy modificando esos puntos, ¿sí?
estas rectas secantes se van modificando su pendiente hasta que en una posición límite, que estoy en el punto P, llego a poder representar la recta tangente a la gráfica, que justamente ahí me está tocando solamente en el punto P, ¿sí? Entonces vamos a decir que la recta tangente es la posición límite de las rectas secantes PQ, porque fíjense que lo que yo estoy variando son los puntos Q en este caso, cuando el punto Q tiende al punto P. ¿Se entiende esto? Ven que acá vamos a ver, si estoy hablando de posición límite, ¿qué concepto voy a utilizar para hallar la pendiente de una recta tangente? Vamos a A ver. partir primero, yo ahora les voy a mostrar una representación acá antes de ir a esto. Fíjense acá. ¿Se está viendo el gráfico? Ahí, Fabi, ahí recién se ve. Bien. Fíjense que acá yo tengo una representación gráfica de una curva, hay una recta, yo acá voy modificando, ¿sí? Es como si yo acá estuviera modificando el valor de P, vamos a ponerlo acá, les voy a escribir los datos acá, este sería el punto P, este sería un punto Q, que lo podemos llamar yo Q sub 1, ¿sí? Y acá tenemos, si pasa por este punto y por este punto, esa recta roja sería la recta secante a la curva, ¿sí? Una secante 1, por ejemplo. Si yo voy modificando, ¿sí?, ese punto y me voy acercando, el punto Q se acerca al punto P, estoy ahora en otro punto Q, ¿sí? Que estoy acá en esta situación. Entonces, esta otra recta secante que tenía originalmente como S1, ahora tengo esta recta secante que es S sub 2, ¿sí? Y así sucesivamente me puedo ir acercando cada vez más al punto P. ¿Lo van viendo? ¿Cómo se va modificando todas las diferentes rectas secantes a la curva? Sí, El se ve punto clarito, P lo Fabi. dejo fijo, ¿sí? El punto P lo dejo fijo y el punto Q es el que voy moviendo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estoy muy, muy cerquita? ¿Se nota diferencia entre las rectas que eran rojas, que eran las secantes, y la azul, que es la recta tangente a la curva? ¿Me voy acercando, les parece o no? Estas rectas Sí, secantes se acercan a esta recta azul, ¿sí? Se van acercando, cuando yo estoy muy, muy cerquita, tanto como yo quiero, ¿sí? Ahí coincidieron y se convirtió en la recta tangente a la curva. Entonces vamos a ver, yo voy a aprovechar que lo tengo escrito acá, Estela, por ahí, y lo voy a hacer acá la anotación. Sí. Una pendiente, como les dije al principio, se calculaba con la variación de la variable dependiente sobre la variación de la derivada, la variación de la variable independiente, ¿sí? Esto es lo que vimos en el gráfico que hoy les había preguntado. ¿Cómo llamamos a este cociente? ¿Cómo lo denominé recién cuando se los presenté? ¿Quién era tangente. delta y sobre delta? Delta y sobre delta x. ¿Qué era? ¿Razón promedio de cambio o O cociente cociente incremental? incremental. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es encontrar la pendiente de la recta secante, que es la tangente trigonométrica del ángulo alfa, ¿sí? Del ángulo que forma esa recta con el eje de las X, ¿sí? Entonces vamos a tener la variación de I respecto a esta variación, ¿sí? Ahora tendríamos en este dibujo el x1 en esta posición, ¿sí? O vamos a llamar x genérico, ¿sí? Vamos a llamarlo. ¿Se me cortó otra vez? Este lo vamos a llamar un x genérico. Sí, no te dije nada porque por ahí se estabiliza. Esperen un ratito, chicos, ¿Sí? porque por ahí se estabiliza enseguida. Entonces acá tenemos, se me corrió el dibujo, ahí está. A ver si puedo acá dibujar. Tenemos acá un X, lo vamos a llamar genérico ahora, ¿sí? ¿Por qué lo llamo X? Porque se va moviendo, se va desplazando, ¿sí? Entonces, ese cociente incremental, fíjense que quedó identificado como la función en X menos la función en X sub 0, porque esto es el delta I, la función en X menos la función en X sub 0, sobre delta X, que es esta diferencia,
¿no? Y esa diferencia es entonces el x genérico menos el x sub 0. ¿Sí? Bien. Entonces esa es la pendiente de la recta secante a la curva. Si yo lo que quiero hacer es acercar este punto x a este punto x sub 0, ¿sí? Es equivalente también a decir, al acercarse este x sobre el x sub 0, yo podría llegar a evaluar el límite cuando x tiende a x sub 0 de este cociente incremental. ¿Sí? Y ahí recién estoy en la situación de encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Al aplicar el límite. Porque la única forma que tengo, yo no puedo estar parada exactamente que delta x valga 0, pero puedo acercarme lo más que quiera, ¿sí? Y ese análisis para hacer de una expresión lo hago a través de este concepto de límite. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda? Yo ahora vuelvo al note y volvemos a repetirlo. ¿Se entendió cómo vamos a ¿Entendió? encontrar la pendiente de la recta tangente? Más o menos, más o menos. Bueno, ahí vuelvo acá. Vuelvo acá en el note. ¿Pero lo vieron en el Profe, gráfico? me perdí Sí. un poco de cómo aparece el concepto de límite. Ahora lo vuelvo a repetir. Lo que quiero que entiendan en la gráfica, cómo estoy. Vuelvo a mostrar acá. Como las rectas secantes, al acercarse el x al x sub 0, ¿sí? se me convierte en la recta tangente. ¿Eso sí se ve? O sea que la Sí. tangente es el límite de la recta secante. Bien, ahora volvemos acá y yo te lo vuelvo a escribir todo. Vamos a volverlo a hacer acá. En este caso, yo voy a tomar un valor c, ahí en la representación yo lo llamé x sub 0, pero voy a basarme en los apuntes teóricos que lo llama c, ¿sí? Y un valor de x genérico. ¿Está bien? Entonces, la pendiente de la recta secante que pasa por el punto, que pasa por los puntos P y Q en general, va a ser entonces la variación que hay de los valores funcionales, ¿sí? En este caso va a ser f de x menos f en c, sobre la diferencia que hay con la variable independiente, sobre el delta x. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es esto, es delta y sobre delta x con la representación gráfica que tengo acá. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? No hay consulta, Fabián, en el chat. Bien. Entonces, ven que el punto P tiene coordenadas c, f de c. Este punto, al ser c, su valor funcional es f en c. ¿Sí? Y entonces estoy hallando la variación que hay de la variable dependiente con respecto a la variación de la variable independiente. Como lo que yo quiero hacer es decir que, bueno, la pendiente de la recta secante va a tender a la pendiente de la recta tangente cuando Q tiende a P, la única forma que tengo que hacer, fíjense que a medida que yo me fui acercando, ¿no? Me voy a acercar en este otro punto, ¿cómo está X con respecto a C? El X primero que yo tomé, este X, después tomé otro. ¿Qué ¿Está fuimos más pasando con cerquita o el está más X? lejos? ¿A dónde se Cada fue vez estamos cerca acercando? ¿Más cerca de quién? del punto. Del Sí. punto original, C sería, ¿no? El que está en X. Entonces, fíjense que si yo acá reemplazara por C, ¿puedo reemplazar por C acá en esta expresión? ¿Puedo decir C menos C? ¿Puedo dividir por 0? No. No, no No puedes. puedo dividir por 0, pero sí me puedo acercar tanto como yo quiera, ¿no? Quiero estar lo más cerca posible, como les mostré en la representación, Sí. lo más cerquita posible. Entonces lo que hago es decir, bueno, yo lo que quiero que X se acerque a C lo más cerca posible. ¿Y eso a través de qué concepto lo hago? ¿Cómo puedo acercarme? ¿Cómo indico Límite. matemáticamente El que Con límite. con el límite. límite? Con el- Bien. Ahora, ¿cómo indico que quiero que X se acerque como pero sin estar exactamente parado ahí? A través del concepto de límite. Le aplico el límite a esa expresión, y la expresión es la misma que teníamos antes, a ese cociente incremental, que está escrito de esta manera. Vamos a ver distintas notaciones, acá lo llamamos C, lo podemos llamar X sub 0, lo podemos llamar A, ¿sí? Un punto, si lo llamo un valor, C, A, cualquier letra,
o x sub 0, estoy diciendo que estoy en un determinado punto que está fijo. Si este punto C está fijo, el que se movió, la x, es variable, la que se desplaza es la x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué obtuvimos acá? La pendiente de la recta tangente a la gráfica. En el punto de coordenadas, en el punto P, que tiene coordenadas C, F de C. ¿Sí? Ahora sí, ¿se entendió? Mejor el paso al límite, Sí. Eso. ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora la definición de derivada. Fíjense acá que yo, aparte, partimos de un límite, la definición, esto está sacado de los apuntes teóricos, y vamos a decir que la derivada de una función en un determinado punto A, ahora nos paramos en A en lugar de en C, la vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Lo voy a ampliar, le voy a hacer un zoom. Esto es f', le ponemos este asterisquito, f' en A. Se denota de esa manera. Y va a estar dada por este límite, ¿sí? La derivada en A va a estar dada por este límite. A ver, ¿se parece al anterior? Después vamos a ver si se parece o no. Pero bueno, siempre que este límite exista, esto es importante, va a estar dada por esa expresión. ¿Sí? Entonces se la va a llamar a la f', se la va a llamar razón instantánea de cambio de la función en este valor x igual a A. ¿Sí? Quiere decir que nosotros teníamos que esto era la razón promedio de cambio, y si le aplicamos el límite, obtenemos la derivada en el punto, que es la razón instantánea de cambio. ¿Se entiende? Yo voy a dejar este ejemplo para después, para que ustedes lo miren de los apuntes teóricos, y así avanzamos un poquito más, Sí, Fabi. Estela. Sí, sí. No sé si hay alguna duda. Este No, límite están que muy yo... callados. Están muy callados, ¿sí? Este Sí. límite que yo planteé acá en esta definición, Lo estoy ¿se pensando. parece? Yo estoy ¿Se procesando, profe. parece? Bueno, ¿se parece al que yo les mostré antes? A ver, ¿cómo ubicarían ustedes? Me dicen, ¿me ayudan a mí acá? ¿Qué elementos tengo que ubicar yo acá en una curva? Que voy a representar. A ver, yo voy a representar esta curva. Primero Voy a pones 2 puntos representar. en el eje X. Voy a poner, primero vamos a hacer la curva. Claro. Voy a hacer la curva, ¿sí? Ahora voy a decir 2 puntos en el eje X. Me paro, por ejemplo, por acá, vamos a exagerarlo un poquito, así me queda más exagerada la curva. Me paro acá, ¿y cómo lo llamo en base a la notación que yo usé acá? ¿Cómo quieren que llame ese punto? A o F de A. Perfecto. Bien. Cuidado, A o F de A. Si está en el eje X, ¿cómo lo llamo? Y si está en el eje Y, A, ¿cómo lo llamo? Si está en F el de eje A. X, lo voy a llamar A, perfecto. Y acá, en el eje Y, bien, no sabía qué me decías, por eso quería... No, que quería ¿Van decir que siguiendo? sí, que la correspondencia Sí, en A era sí, escena. sí. Ahí me van siguiendo el resto. A ver, chicos, Un poquito sí. para elegir. Ustedes frenenos Sí, ¿Vamos profe. siguiendo? enseguida. Sí, nos frenan Bien. enseguida. Si Yo no porque es avanzamos. importante que ustedes hagan esto solos, lo vayan viendo, cómo asociarlo con un gráfico, porque entonces les va a salir siempre más fácil, si Sí, uno tal pregunta en cual. un final Ujú. la derivada por definición, siempre acompañarse Te de un apoyan. gráfico, ¿sí? Ujú. Ir interpretando. Bien. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? Yo marqué otro punto acá. Este va a ser un punto P y este va a ser un punto Q, ¿sí? ¿Cómo voy a llamar acá este valor de la abscisa de ese punto Q? ¿Y cómo voy a llamar el X. valor de la ordenada? Bien, lo llamo X porque acá yo tomé f de x, ¿sí? Menos f en A. Y entonces acá va a ser f en x, ¿sí? Entonces lo que yo hice fue dibujar una recta primero secante a la gráfica, ¿sí? En donde ahí tenemos entonces esta variación es delta i, que es el valor funcional en x menos el valor funcional en A. Yo prefiero detenerme en esto porque esto es importante que lo entiendan bien. Esto sí, sí, sí. Y esta variación en x, que sería esta también, ¿no? La escribo acá abajo para no me llenar tanto el dibujo, que ¿a qué es igual? ¿A qué es igual esa A variación ver, en x? A X menos A. eso. A x menos a. ¿Sí? Entonces fíjense que asociándome con este dibujo, dibujo esto, porque tengo el cociente incremental, delta i sobre delta x, que es f de x menos f en a sobre x menos a, y como lo que yo quiero encontrar es la recta tangente
punto que se acerca a distinguir el color que es violeta, se puso otro. ¿Sí? Ahí se cortó un poco, En Fabi. este A ver. punto, esta sería la recta tangente. Entonces va a ser, ah, Ahí ya se estabilizó. si yo dibujo acá, la recta, bien. A ver qué me pueden decir. Si yo dibujo la recta tangente acá en la gráfica, ¿sí? ¿Cuál era la definición de recta tangente? ¿Ven acá el límite? Delta I sobre delta X. Bien. ¿Es parecido a este de definición de derivada? Se los vuelvo a poner, ¿eh? Presten atención. Vamos por allá. Presten atención a este límite. ¿Sí? Me dice que es cuando x tiende a c de un cociente incremental. El punto fijo se llama c. Y acá, este Eh, límite. ¿No son similares? ¿En qué sí, difieren? ¿En qué difieren? ¿Cuál es la diferencia? En un caso lo Uno llamé puede c, ser para la recta tangente. sí, pero ¿qué valor tomé? ¿Y no son similares esos dos límites? Sí. Sí. Entonces justamente lo que vamos a ver es que la interpretación geométrica de la derivada, esto es una definición, ¿sí? Se define así y dicen, bueno, la derivada en un punto es esto. ¿Está bien? Y la definición de recta tangente era la posición límite de las rectas secantes. Entonces vamos a decir que si yo interpreto geométricamente la derivada de la función en un punto, geométricamente es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto, en este caso sería de coordenadas A, F de A. ¿Sí? Es la interpretación geométrica de la derivada. Están dadas de forma separada. Ustedes vuelvan a mirar después los apuntes teóricos y está dado de esta forma, ¿no? Primero me define qué es recta tangente, que es la posición límite de las rectas secantes, y llega a definirla de esta manera, y después dan la definición de derivada en un punto que tiene esta expresión. ¿Sí? Entonces, como son iguales, ¿sí? Fíjense acá, ¿cómo hacemos esa interpretación geométrica? Si yo estoy parada ahora en un determinado punto C, para unificarlas las dos, las letras, si estoy parada en un punto C y tengo una recta tangente a la gráfica, como lo estoy representando acá, lo están viendo en este gráfico que está acá a la derecha, pero yo lo que quiero es calcular la derivada de la función en un punto, bueno, aplico la derivada por definición, y en lugar de poner A, en este caso, pongo C. ¿Sí? Y con ese dato, como f' en C es la pendiente de la recta tangente a la gráfica, esto es la derivada de la función en el punto C, puedo graficar o representar una recta, yo acá puse recordar, ¿sí? Teniendo los datos de un punto de la gráfica y la pendiente de la recta de esa gráfica. ¿Sí? Entonces puedo encontrar una ecuación de la recta, que es esta, ¿no? Conocida un punto y la pendiente de esa recta. En este caso en particular, la pendiente es la derivada de la función en el punto, y bueno, en este caso las coordenadas del punto, como yo lo llamé el punto P de coordenadas C y F de C, X sub 0 sería C, e Y sub 0 es F de C. ¿Sí? De esa forma llego a esta ecuación de la recta tangente, es decir, sé qué forma tiene esa recta, no es cualquiera, sé por el punto que pasa, cuál es la pendiente, que es el ángulo que forma con el eje de las X, cuál es su ordenada al origen, ¿sí? Y la puedo representar. ¿Se entiende? A ver, chicos. No te quería interrumpir, Fabi. Esto ¿Entendió? yo acá que les quise poner recordar, porque en los apuntes teóricos por ahí Sí, no está muy detallado con Es este parecido, detallecito de dónde es, sale, ¿no? es parecido a buscar la Sí. asíntota oblicua, ¿no? mm, Y no, porque lo que tiene parecido es que es una recta, digamos, que tiene una determinada pendiente, pero no es que sea parecido. Vos lo que estás haciendo es asociando el concepto de recta tangente a la gráfica
con la derivada de la función en un punto, porque es la interpretación geométrica, y ahí podés hallar cuál es la ecuación de esa recta tangente a la gráfica, que es esta. ¿Sí? Podés saberla con precisión, acá yo lo estoy dibujando más. Yo sé cuál es la ecuación, la puedo dibujar con precisión. A ver, Fabi, que se te ¿Sí? cortó un poco, a ver si se estabiliza. ¿Ahí nos Ah, escuchás? sí. Justo, Ah, tiene varios ejercicios, esperando si alguno preguntaba algo. está bien. Sí, ¿me escuchás? Los Sí, sí, primeros se había ejercicios cortado un poco. tienen para poder aplicar todos estos conceptos. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a la derivada de la función. Y vamos a ver acá, para que vayamos viendo un poquito todo. Fíjense en este gráfico que yo hice acá a la derecha. Yo ya me adelanté acá a graficarlo. Esto es el eje Y, este es el eje X. Acá tenemos un determinado valor X, ¿sí? Pero este X, en lugar de ser cualquiera, voy a considerar, ¿sí? Fíjense que nosotros teníamos que el delta X era X menos A, ¿no? Y lo que puedo hacer es despejar X y pasar el A para el otro lado sumando. Entonces al otro punto X lo voy a llamar A más delta X. ¿Sí? Entonces, ese cociente incremental, en donde antes pasábamos desde este punto P hasta este punto Q, donde dibujábamos la recta secante, vuelvo a hacer todo lo mismo, ¿sí? Este delta I ahora, con esta representación, como yo llamé ahora el valor de X, va a ser la función evaluada. Fíjense en este punto, que sería f en A más delta X. ¿Sí? Lo llamé ahora. Y este valor funcional del punto P, ¿cuál sería? Si este valor es A, su valor funcional, ¿cuál es? F, F de A. F en A. F en A. Entonces ahora con este dibujo, ¿cuál es el delta I? La función evaluada en A más delta X menos la función evaluada en A. ¿Lo van viendo todos? ¿Sí? A Es ver, importante que chicos, se sí acostumbre. que Yo vuelvo a hacer todos los esquemas porque los apuntes teóricos por ahí no están vueltos a dibujar y esto es lo que más les cuesta. ¿Sí? cuesta, sí. Yo ubico los puntos. Un punto P que tiene coordenadas A, F de A y un punto Q que tiene coordenadas, ahora en lugar de llamarlo X, lo llamé A más delta X. ¿Sí? Entonces su valor funcional lo voy a llamar F en A más delta X. Entonces todo esto que está en el numerador, me taché mucho, esto es delta I, la variación en I, y en el denominador, en lugar de poner X menos A, directamente pongo delta X. ¿Sí? Esa es otra forma de expresar la derivada en un punto, y en realidad fíjense que si yo tengo, vamos a volver a escribir, voy a volver a escribir acá, si el X se acerca al A, ¿sí? ¿Qué pasa con el delta X cuando X se acerca a A? ¿A qué tiende? Si el X se va Tiende desplazando y a. está en esta posición, el delta X, ¿a qué tiende? Ahora el delta X es este pedacito. ¿No es cada vez más chico? Entonces, Esta el delta diferencia, X sí, tiende ¿a a qué A. tiende? O X tiende Mm, a A. Ah, X X es el que tiende tiende a a A. A. Entonces delta Perfecto. X, X es el que tiende a A. Entonces, si yo me estoy acercando, me paro acá, me acerco cada vez más, esta diferencia, ¿cómo se fue haciendo? Más chica. Que es cada vez más chica, o sea que ese delta X tiende a 0. Entonces, si yo uso este límite, poniendo delta X en el denominador, el que tengo que hacer tender a 0 es delta X. ¿Sí? Entonces, esto es un paso para decir que si yo en lugar de A lo reemplazo por X ahora, ¿sí? Por un X en general,
Entonces lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? Que va a depender directamente de X. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría? A ver, voy a ver para que se acuerden bien. ¿Cómo me quedaría ahora el dibujo? Voy a volver acá, que no lo pensaba hacer, pero para que lo vayan razonando. Si yo utilizo ahora esta definición, yo tengo una representación gráfica, ¿cómo voy a llamar a este punto? ¿Qué coordenadas va a tener y qué coordenadas va a tener este punto? Este sería el P ahora, este sería un valor Q. ¿Sí? Esta es mi función. El de Este afuera va a es ser el X, FD. ¿no? Fíjense acá, tengan en cuenta esto. Al mayor va a ser, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es X más de X y cuál es X? ¿Qué coordenadas tiene el A punto ver. P? ¿A qué valor pongo acá abajo en el Q no punto sería P? Acá. X y que le pertenece f de X. Corresponde f de X, digo. Fíjense acá, si yo tengo La esto correspondencia. y yo estoy restando a este valor funcional, le estoy restando este, no sé por qué se me borra, Ahí a está, este ahí se valor ve. funcional, Se borró. a este valor funcional, le estoy restando este. Vamos a venir acá. Este valor funcional, ¿dónde va? Le estoy restando el f de x. Fabi, ¿estás? Sí, estoy Pensé que te... esperando que me contesten para Ah, no, está avanzar. Estoy bien. esperando que me contesten para avanzar, Me porque había si no asustado. entienden, no Delta sigo. Claro. X. Pensé que te había, no sé, te escuchaba. X más delta x, ¿sí? Y este es x. Entonces, si el punto P, su abscisa es x, su valor funcional, ¿cuál va a ser? F de x, ¿sí? Si esto es x, su valor funcional va a ser f de x. Y del otro punto, Q, ¿cuál va a ser su valor funcional? F en x más delta x. ¿Van viendo las diferencias? Por eso el delta i es este valor funcional con el incremento menos el valor funcional del punto. Es lo que está acá en el numerador. Esto es delta i. ¿Lo ven? Como este valor se acerca a este, lo que va tendiendo a 0 es el delta x ahora. Por eso el valor del límite lo evalúo para cuando delta x tienda a 0. ¿Sí? Ven que lo que estamos haciendo es este, el límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. Y esto se lo llama, que es la derivada de la función en el punto, perdón, la derivada de la función por definición, se lo llama razón instantánea de cambio. ¿Sí? Yo voy a poder saber en ese instante cuál fue su razón instantánea de cambio. ¿Sí? Entonces, hay distintas notaciones. Si yo tengo que la función es i igual a f de x, ¿sí? Yo puedo notarla, la voy a volver a escribir más grande, acá me quedo medio chiquita, esto es f' de x, se lee de esa manera, es la derivada de una función, ¿sí? La puedo hacer anotar de esta manera, que es lo que llegué recién, que es la razón instantánea de cambio, y esta es la notación de Leibniz, acá lo nombramos, ¿sí? Es una El de, notación. el de peluca Esta es morocha. muy importante, este es muy importante porque se utiliza mucho, sobre todo cuando empiecen a avanzar en análisis 2, van a ver que hay notaciones muy importantes, ¿sí? Porque me indica qué variable estoy derivando de qué otra. La puedo escribir como I', porque fíjense, si yo acá derivo de este lado, le pongo I', y ese derivo de este lado la voy a llamar F' generalmente. Y bueno, hay otras notaciones que también utilizamos, ¿sí? Pero las que más utilizamos son estas que yo he marcado acá. ¿Está bien? Sí, acá estamos, Fabi. Está ¿Sí? muy Bueno. callado, sí, preocupa. Entonces tenemos el concepto de derivada, a ver, yo les pongo acá. Yo me iba a pasar y me acordé que había puesto acá. Sí, para que lo vean Fíjense que bien. acá tenemos lo que vimos recién, ¿sí? Para ver las diferencias. Esto que vimos recién, que acabamos de ver,
lo llamamos es f' de x. Es en general un resultado. Si yo evalúo esto, después lo van a hacer en la práctica, ¿sí? Si yo evalúo esto, voy a tener una función que va a depender de x. Es la función derivada la que voy a obtener, ¿sí? En cambio, en este otro caso, en el que estoy, voy a poner a la izquierda, en este otro caso, fíjense que si yo en lugar de llamarlo x sub 0, esto lo llamaba a, ¿sí? Vamos a poner una a grandota, como que es x menos a, la puedo llamar c, x sub 0. ¿A qué era igual esto? ¿Se acuerdan? F de x menos f en ¿La a sobre secante? x menos a. ¿Qué definimos hoy? A ver, yo voy a volver para acá atrás. ¿Qué La era recta esto? secante, la recta tangente, perdón. Esa era la Pero más, cuidado interpretación con la gráfica, recta sí. tangente. Cuidado que es la interpretación Pendiente. gráfica. Yo acá, la pendiente de la De la recta, la recta tangente a la tangente. gráfica en ese punto, es la interpretación geométrica, ¿sí? Ahora, fíjense que acá yo les puse, para hacerles acordar. ¿Qué dice acá? La derivada de en f. punto, ¿sí? F de x es la de la función en el punto A. Entonces ahí, perdón, me pasé de largo. Perdón. Entonces esta sería f' en x sub 0. ¿Sí? Que, bueno, puede ser, si quieren, esta grandota que me abarca todo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si yo tenía f' en a, es el límite, cuando x tiende a, del cociente incremental, la función en x menos f en a, sobre x menos a. ¿Sí? Y esta era, si este límite existe, siempre y cuando este límite exista, era la derivada por definición en ese punto. ¿Sí? Si yo en lugar de llamarla a, como lo puse acá, lo llamo, lo puse x sub 0, y bueno, ¿qué será? La derivada en ese punto x sub 0. ¿Sí? Si lo llamara c, será la derivada en c. Esto me va a dar un número generalmente, que es justamente el valor de la derivada de la función en ese punto. ¿Sí? Entonces, en un caso, cuando yo estoy hallando la derivada de la función, va a ser f' de x, y cuando esté hallando la derivada en un determinado punto, me va a dar un número nada más, ¿sí? ¿Ven la diferencia entre esas dos? Cuando empiecen a hacer ejercitación lo van a notar un poquito más, Sí, ¿sí? sí, Fabi, cuando en la práctica el miércoles lo vamos a En la práctica reforzar. el miércoles lo vemos. Bueno, acá, bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, Estela. Ah, no. Nos queda, a ver, Si no hago un sí, 2 ejercicio. minutos, 1 minuto y un poquito. Bien. Vamos a ver qué relación hay entre derivabilidad y continuidad. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, vuelvo otra vez. Derivada de la función en a. ¿Sí? F' en a es el límite cuando x tiende a a del cociente incremental. ¿Sí? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué pasa? Ahora voy a emplear un poquitito. Cuando un límite existe, ¿qué tiene que suceder? Tiene que existir, para que un límite exista, tienen que existir los límites laterales. ¿No? A ver, cuando evalúan un límite. ¿Cuándo el A límite ver, ¿cuándo existía? ¿Sí? Cuando chicos? existen los límites laterales y son iguales. Si yo ¿Cuáles? les ponía el límite ¿Se acuerdan? Límite por tiende derecha. a de una función. ¿Sí? Si yo evaluaba el límite por derecha, me daba el límite por derecha. Si yo evaluaba el límite cuando x tiende a por izquierda de la función, me daba un límite por izquierda. Si los dos límites eran iguales, ¿qué decía? ¿Sí? Por ejemplo, los dos eran iguales, igual a L, decía que el límite cuando x tiende a de la función directamente era Existe igual y a es igual L. a L. ¿Bien? Porque existían los límites laterales y eran iguales. Fíjense que acá, al derivar la función, al hallar la derivada por definición, también estamos evaluando un límite. Entonces, de una expresión, no de la función.